enfocarnos en la medida de tendencia central, específicamente en la media. ¿Listo? Recuerde que la media mean en inglés, la mediana, median en inglés y la moda es mode. ¿Listo? ¿Cómo se señalan? La media normalmente la vamos a reconocer con una X y una rayita encima. Esta va a ser la media. La mediana, una M y una E, y la moda, una M y una O. ¿Listo? Ahora, como vamos a entrar solamente a la media, ¿qué es la media? La media es el promedio de, de cualquier conjunto de datos. Ejemplo, si yo tengo el 1, el 3, el 5 y el 4, la media es sumar todos los datos y dividirlos por el total de datos, en este caso 4. ¿Listo? Y repito, la media ¿cómo se halla? Se suman todos los datos y divide por total de datos. Aquí, dividido 4. ¿Que eso me da cuánto? 13 dividido 4. Me da exactamente 3.25. Y esa sería la media de este conjunto de datos. ¿Listo? Esto de una manera muy sencilla. Ahora, vamos a mirar cómo lo hacemos mediante fórmula. ¿Listo? Con las fórmulas tenemos lo siguiente. Voy a apagar aquí la cámara. Voy a apagar la cámara para que se vea todo completo. ¿Listo? Y con las fórmulas tenemos dos fórmulas específicas. Y la primera es la suma. Este símbolo de acá se llama suma, la sumatoria. Sumatoria. Este símbolo se llama sumatoria y la suma de todos los XY dividido el total de datos. Repito, la suma de todos los elementos dividido el total de datos. También se podría expresar de la siguiente manera, que es equivalente. 1 sobre n por la sumatoria de todos los XY. Esta es una manera de hallar la media. ¿Listo? ¿Cuál es otra manera de hacerlo mediante fórmulas? Tener lo siguiente, la suma de todos los XY por NI sobre N. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que esta es cuando me dan los datos así como hicimos el ejemplo anterior. Y esta es cuando me dan los datos mediante una tabla. Listo. Y si yo en la tabla tengo la columna de X y NI, simplemente es sumar toda la columna de X y NI y dividirlo por el total de datos. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué más tenemos con respecto a la media? Que la media, voy a hacer un ejemplito aquí con esta acá para que ustedes vean cómo aplicar esta formulita. Tenemos eso. Digamos que yo tengo esta tablita. XY, NI, XY por NI. ¿Listo? Y a mí me quisieran, me dicen, tengo estos tres datos, el 2, el 5 y el 7, y este se repite 100 veces, este se repite 50 veces y este se repite 200 veces. Y yo no voy a coger a sumar el 2 100 veces, sino 2 más 2 más 2 más 2 más 2 100 veces. No, sino que simplemente lo que hago es 2 por 100, multiplico y me da 200. 50 por 5 me da 250 y 7 por 200 me da 1400. ¿Qué hago a continuación? Sumo esta columna que es la X y NI, que me daría 0, 5, 850, 1850. ¿Y qué hago a continuación? La media va a ser igual a 1850 sobre. ¿Cuántos datos hay? Los datos vienen dados por la sumatoria de todos estos NI, o sea, 350. Como la media está dada por la suma de la columna de XY por NI sobre N, aquí coloco 350. ¿Qué hago a continuación? Hago esta operación, 1850 y 350, y eso me da 5.28. Listo, si lo aproximo a 5.29, si lo aproximo a 2 decimales. Listo. Ahora. Mauro, espera. A ver, ¿de dónde sacaste el 1850? ¿Sumaste todos los...? Sumé todo esto acá. Sumé 200 más 250 más 400. Y eso me da 1850. Sí, y después lo dividí por el total de datos que serían los NI. ¿Cuántos datos hay del 2? 100. ¿Cuántos datos hay del 50? Del 5? 50. ¿Cuántos datos hay del 7? 200.
Si yo fuera a escribir esto uno por uno, me tardaría mucho, porque tendría que escribir el 2, 2, 2, 2, 2, 100 veces. El 5, 50 veces. Y el 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 200 veces. Y quedaría se encartaría uno. Mediante esta formulita lo hace uno directamente. Listo. ¿Está bien? Bueno, Sí, una de las características de la media es que la media siempre debe estar entre el valor mínimo y el valor más grande. ¿Cuál es el valor mínimo? 7, 2. El valor máximo es 7. ¿Cuál es la media? 5.29. Y si a usted la media le da un valor más pequeño que el más pequeño o más grande que el más grande, quiere decir que está equivocado. ¿Listo? Ahora, la única manera de que a usted la media le dé o el valor más pequeño o el valor más grande es que sea siempre el mismo dato. Por ejemplo, si yo voy a sumar el 2 con el 2, con el 2, con el 2, pues obviamente el valor más pequeño es el 2 y el valor más grande es el 2. Y va a coincidir. 8 dividido 4 me va a dar 2 y va a coincidir con el valor más pequeño o con el valor más grande. Listo. En tal caso. Es la única manera, pues. De lo contrario, siempre va a estar comprendido entre el valor más pequeño y el valor más grande. ¿Alguna pregunta? no. Listo. Y yo esperaba como demorarme 25, 20 minutos. Pero si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que he explicado, tenemos estos 5 minuticos por si quieren. ¿Listo? ¿O está bien? Yo creo que está bien, Mauro. ¿Y qué es lo único que tienen que tener presente? ¿Cuáles son las dos fórmulas? ¿Sí o no? ¿Qué es la media? La media es sumar todo y ir por el total de datos, ¿sí o no? En palabras más, palabras menos. ¿Cuándo utilizamos esta segunda fórmula? Cuando estamos utilizando una tabla. ¿Cuándo utilizamos la primera? Cuando estamos utilizando datos uno por uno. ¿Listo? Que se puede utilizar ambas fórmulas de acuerdo a un mismo ejercicio, sí. Si usted tiene el ejercicio y lo hace con los datos aislados uno por uno, puede utilizarla arriba. Y si después de ese mismo ejercicio hace una tabla con esos datos, una tabla de frecuencia con esos datos, puede utilizar la fórmula de abajo. ¿Listo? O sea que podría utilizar bien en un mismo ejercicio las dos fórmulas. ¿Listo?